esta es la línea de 10 metros que estuvimos sembrando, que viene a ser la compañera de esta de aquí. Lo estamos implementando para poder hacer una línea en un día. No es tan agotador, no requiere tanto tiempo. Aquí lo hicimos desde la mañanita temprano hasta que el sol ya empieza, digamos, a estar en 45 grados, que empieza a calentar mucho. Y en la noche lo mismo, cuando el sol ya empieza a bajar en las últimas horas de la tarde. Limpiamos todo con la chapeadora. La distancia entre línea y línea es de 4 metros. Y después de limpiar, repasamos el área donde va la línea. De eso, con la azada estuve picando la tierra un poco porque realmente está todo bastante seco. Es una aventura sembrar en esta época porque todavía no ha llovido, empiezan a caer las primeras lluvias, pero todavía la tierra está bastante seca, polvorienta. Pero vamos a esperar a que en estos días llueva. De todos modos, también le pusimos una buena cantidad de mulch para que no se seque tanto la tierra con el sol. Entonces, una vez picada la tierra con la azada, con un pico, que también se podría hacer con una azada de estas que son un poquito más finas, pero en este caso con el pico, como puede profundizar un poquito más, lo que hice fue una especie de subsolación manual, que es para que entre un poquito más, para que profundice más el terreno. Si se hubiese hecho con la laya es muchísimo más rápido, simplemente pasar la laya y ya, si eso, desterronar un poquito y ya. De hecho, la laya tiene unas rejillas para desterronar, en dado caso. Como os digo, si fuera en tiempo de lluvia, si hubiera llovido un poquito más, sería mejor porque la tierra se desmenuza más fácil. Después de pasarle el pico, lo que hicimos fue mover la tierra de los bordes hacia el centro, como para crear una pequeña cúpula. Entonces, esa pequeña cúpula lo que va a hacer es que hacemos que se acumule la tierra en el medio, que es donde vamos a sembrar las semillas, y en los laterales va a quedar una especie de hueco donde vamos a poner troncos. Siempre la madera tiene que ir en contacto con la tierra, porque ahí es donde se va a descomponer. Si la pones encima de la hierba o encima de las hojas, del pasto, del mulch, lo que va a pasar es que se va a secar y va a generar hormigas. Pero si tú la pones en contacto con el suelo, se va a descomponer y va a generar alimento para la línea. Le echamos pasto elefante, capín elefante, ese que tenemos ahí. Y todo lo que teníamos, hojas, que estas son hojas de acacia, de esta parte de aquí, de cerca, siempre tratando de traer cosas de cerca, porque al final pues no compensa, es mucho gasto traer materia orgánica de lejos. De esto trata un poco la agricultura sintrópica, ¿no? De aprovechar la materia orgánica y los recursos locales. Cada metro le sembré 3 estacas de merco, ya que es una planta que genera mucha biomasa. Después de esto, lo que empezamos a hacer es abrir, porque dejamos toda la materia orgánica cubriendo el cantero. De hecho, si lo haces así, tú podrías dejar este sistema listo y esperar a la lluvia. O sea, ya lo dejas preparado y simplemente pues cuando empiece a llover, cuando la tierra esté húmeda, lo siembra. Nosotros lo sembramos ahora porque teníamos las semillas y para que no se nos echaran a perder, y además pues estamos aquí, queríamos aprovechar. Pero en dado caso podrías dejarlo así, la materia orgánica va a durar un tiempo ya que no está lloviendo,
y luego sembrar cuando empiece a llover. Si le llegase a faltar más materia orgánica, pues se la sigues echando así hasta que llegue el momento de que quieras sembrar. O sea, te queda un cantero preparado. Después de apartar esta materia orgánica, sembramos, bueno, hicimos primero una mubuca, que una mubuca es una mezcla de semillas. Le metimos, aquí le llaman anacahuita. También sembramos pan de fruta, sembramos canavalia, crotalaria, también de biomasa, lechosa como placenta y nos va a dar alimento por 2 o 3 años, caña a 2 metros, que va a ser una de las pioneras, guayaba, una guayaba criolla que hay amarilla, buenísima. Sembramos un zapote, sembramos una de ñame del aire y no sé qué más. Realmente era una mezcla bastante densa de semillas de placenta, algunas de placenta que nos van a dar alimento rápido, luego otras de futuro, ¿no? De clímax, como son las círculas de pan de fruta. Esta mubuca no es la definitiva porque luego tenemos una ventana de 12 a 24 meses más o menos para cualquier huequito que quede, podemos rellenarlo con más semillas. Le eché un poquito de tierra, esto es opcional, se le puede echar tierra o no. Realmente todo lo que hice es opcional porque cada uno tiene su forma de hacerlo. Pero en este caso la tierra se me ocurrió echarlo porque así, al estar la tierra tan enterronada, mira, tiene tantos terrones, que siento que de esa manera pues va a tener más contacto con la tierra y va a germinar mejor. Le eché las semillas así en línea. Y más o menos un puño. También sembré, aquí entre caña y caña, sembré alquitira o chumbera. Entonces entre la alquitira y la caña sembré un puño más o menos de esa mubuca, de esa mezcla de semillas. Otro puño aquí, otro puño aquí, otro puño allí. Así que esperamos que venga la lluvia. Hoy llovió un poquito, pero veo que la tierra está seca porque al final pues fue muy poca lluvia para la cantidad de biomasa que tiene. Pero esperamos que lluevan estos días. Y si no, pues nada, al final habrá algunas semillas que nazcan, otras que no nazcan, las que tengan pues soporten más tiempo de dormencia pues van a soportar hasta que llegue la lluvia, otras que no necesitan tanta humedad para germinar, así que algo van a hacer. Eso es lo interesante de la agricultura sintrópica, ¿no? Que no te rompas la cabeza. Tú siembra, si tienes dudas, preguntas, siembra más y así hasta que se te acaben las dudas. Y cuando siembres, simplemente aprende la naturaleza. Lo que nazca en ese momento será una respuesta para seguir aprendiendo y conectándote más con ella. Eso es todo por este vídeo. Espero que te sirva este ejemplo. Hay muchas formas de sembrar líneas. Esto es un modelo que me pareció interesante porque se puede hacer en un día sin ningún problema. O sea, en un día, pero no dedicándole el día entero, sino dedicándole 4 o 5 horas. Así que está muy bien. Incluso se puede hacer más rápido. Todo depende de las herramientas que tengas a disposición. Nos vemos en la próxima.